Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta Real Academia Gallega de Legislación y Jurisprudencia, que hoy inicia en este cuarto trimestre, efectivamente, o tercer cuatrimestre del año, pues un círculo de actividades. Hoy tenemos la suerte de contar con la primera conferencia de apertura de este nuevo cuatrimestre, que va a ser dada por un profesor, Marcelo Touriño, que va a ser presentado por nuestra académica y catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Pilar Rosete. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por concederme el honor de presentar a un profesor de la Universidad de Córdoba, en Argentina, que es un gran profesor, pero yo destacaría de él más que ser un gran profesor. A mí me parece que la característica fundamental del profesor Touriño, del doctor Marcelo Touriño, es que es un gallego español nacido en Argentina. Los gallegos tenemos la costumbre de nacer en distintos lugares. No todos los gallegos tienen que haber nacido en Galicia. A veces algún gallego pues elige nacer en Argentina, y eso pues es lo que le pasó a Marcelo Touriño, que en realidad pues, no por eso deja de ser argentino, porque además también es muy argentino y es muy cordobés. Pero Marcelo lleva a Galicia en la sangre. Lleva a Galicia en la sangre porque lo heredó de su padre al que yo conocí, al que tuve el honor de conocer, porque era el presidente de la Casa de Galicia de Córdoba, que me ofreció, por cierto, un asado del que no voy a contarles nada. No, porque no, creo que no merece la pena, que ustedes ya se lo pueden imaginar. Ya se van imaginando cómo fue el asunto del asado, debidamente regado con vinos de Córdoba. Fue una cosa memorable, en todo caso. Marcelo Touriño es doctor en Derecho, pero es también abogado. Es un abogado fundamentalmente penalista. A mí me enorgullece mucho decir de Marcelo que ha llevado algunos de los casos penales verdaderamente más llamativos de los que se han producido en Córdoba y en toda Argentina. De hecho, muchos de ellos han sentado jurisprudencia. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, que yo ya sé que todos ustedes lo saben, pero la Universidad Nacional de Córdoba es posiblemente la mejor universidad que existe en Argentina. Mejor universidad, posiblemente, y esta es una opinión que someto a cualquier otra mejor fundada, pues posiblemente superior a la Universidad de Buenos Aires. Él es máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la misma Universidad Nacional de Córdoba y es profesor adjunto de Derecho Internacional Público de esta universidad. Yo le he escuchado dictar clase. Los alumnos se quedan pasmados, pero eso no es el problema. El problema es que yo también me quedé pasmada. Yo ya era profesora de la Universidad de Santiago y después me invitó a mí a dar clase en esa misma universidad, pero se le ocurrió al profesor Touriño que el tema que le interesaba era la prevalencia del jus cogens. Un temita, bueno, un temita no fácil, digámoslo así, el cual tuve que estudiar concienzudamente antes de ir a dar las clases a la Universidad Nacional de Córdoba. Y después un cordobés pues, vino a Santiago e hizo la tesis con el maestro Puy y conmigo sobre la prevalencia del jus cogens en la jurisprudencia actual. Además es former honorary visiting en la Escuela of International Studies es una escuela de la India, de Nueva Delhi, que yo no voy a leer. No voy a leer porque haría el ridículo, pero ustedes ya se imaginan que tiene un nombre indio. Y bueno, pues él dio clase en la India y además es especialista en derechos humanos por el Consejo de Europa y autor de libros, exposiciones, conferencias, Bolonia, Estocolmo, Venecia, Santiago, Lucknow, Goa, Banaras, Hindu University y después Seúl, Berlín, en fin. Él empieza su gira de conferencias aquí en Coruña, pero después se va a ir a Venecia, se va a ir a Austria, en fin. Es para mí un honor, de verdad, poder presentárselo. Y se lo agradezco al presidente de nuestra academia especialmente, porque quisiera decirles algo. El profesor Touriño es un profesor que tiene todos estos méritos que son objetivos. No es necesario que yo los comente. Les podríamos haber repartido en la entrada de esta sala una hojita con sus méritos, ustedes los habrían leído
y no haría falta que yo lo presentara. Pero yo lo que sí querría decirles son dos palabras que creo que definen sus rasgos de personalidad. Es un hombre noble, es un hombre honorable y es un hombre honrado. Son tres, no dos rasgos, pero son muy difíciles de conseguir hoy en día, en España, en Argentina y en el mundo entero. Y entonces a mí me parece que las personas que tienen esos rasgos de personalidad son personas que nos honran a todos, como juristas y como seres humanos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, tiene la palabra nuestro conferenciante. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a la Real Academia Galega de Legislación y Jurisprudencia por esta invitación. Es un honor muy grande para mí, tal cual lo ha señalado Milagros. Soy un español americano y así me siento, de aquellos que aún rezan a Jesucristo y aún hablan en español. Siento un orgullo muy grande de estar aquí. Le agradezco a la profesora Milagros Marcelo Parga, que evidentemente ella se ha expresado más por su afecto que por mis merecimientos y por su exceso de generosidad. Pero tengo que decirte, Milagros, que me has hecho emocionar. Me has hecho emocionar porque amé profundamente a mi papá, que se fue un día de marzo de 1947 del puerto de Vigo, como tantos millones de gallegos, buscando el pan y la dignidad, y creo que la encontró en ese maravilloso país que es la Argentina y en ese maravilloso espacio cultural, humano y de destino que es Hispanoamérica. Por otra parte, siento una enorme satisfacción de encontrarme muy cerca, recién lo hablaba con el presidente y con algún otro académico, de la Plaza de María Pita, que es para mí una de las plazas porticadas más bellas de Europa, porque veo en la resiedumbre de sus arcos y en la perennidad de sus piedras el estilo que yo porto y que ustedes portan, que es el estilo del pueblo gallego. Y yo estoy orgulloso de eso. Quería compartir eso con ustedes. El tema que nos convoca hoy es un tema fascinante, al menos para mí, que hace ya casi 40 años vengo investigando las relaciones entre derecho y poder, entre poder y derecho. Es decir, cómo en no pocas ocasiones hay una imbricación profunda entre el poder, que ya definiremos, y el derecho, que también lo haremos. Para fijar el inicio de la conferencia, me parece prudente y lógico desde el punto de vista epistémico precisar a qué concepto de derecho me voy a referir y a qué concepto de poder voy a aludir. Probablemente en el concepto de derecho estemos todos de acuerdo y probablemente en el concepto de poder surjan controversias, que eso me parece interesantísimo y fundamental en una tenida académica como esta. Entiendo que el derecho es un sistema de normas jurídicas, principios jurídicos, que regulan las relaciones entre las personas, en el caso de mi asignatura o de mi especialidad, las personas internacionales, con el fin de crear, modificar, extinguir o transferir obligaciones y derechos jurídicos internacionales. A esta parte final yo le agregaría, o la cambiaría, la mutaría, por una causalidad finalista de base aristotélica. Creo, como un naturalista, que el derecho, cualquiera sea, debe tender esencialmente hacia la conformación de la justicia y del bien común, particularmente en el caso del derecho internacional, el bien común internacional. Entendido como el buen vivir de la comunidad internacional por la acción concertada de sus miembros. Creo que probablemente maestro sea muy kelseniano, pero me sirve, al menos a mí, para dar el puntapié de mi exposición, puntapié inicial. Ahora bien, para hacer interactuar estos conceptos, ¿cómo definir el poder? Yo entiendo que el poder
lo concibo como la capacidad de imponer la voluntad de una persona, sea una persona física, jurídica, estatal o no estatal, al resto de las otras personas o a parte de las otras personas, con el fin de satisfacer su objetivo particular. Vale decir que en lo que en el sistema jurídico, en el derecho, vemos como un sistema de normas y principios, en el concepto que el suscripto tiene del poder, ya vemos una decisión de imponer voluntad. Bueno sería siempre que el derecho estuviese respaldado por el poder que le dan las propias normas. Pero sabemos que a lo largo de la historia eso no siempre ha sido así. Y asistimos, lamentablemente, ayer se han cumplido 200 días de una guerra que incendia no solamente al pueblo ucraniano, sino que afecta profundamente a Europa y al mundo. En este caso, una potencia agresora, vulnerando todas las normas del derecho internacional, me refiero a Rusia, ha descargado su poder militar en relación con Ucrania. Lo primero que quiero señalar es que encontramos una clarísima violación a todo un plexo normativo. Yo solamente me voy a referir a los más importantes, que juzgo más importantes, empezando por la resolución 3314, famosa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que establece como definición de la agresión a todo ataque armado que realice un Estado en contra de la soberanía, la integridad territorial o la independencia de otro Estado, o que de cualquier otra forma lo realice en violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, y para que no quede ninguna sombra de duda, este profesor es de la clara opinión que Ucrania sufre la agresión como crimen internacional de una potencia como la Federación Rusa. Y para que no queden dudas de ello, voy a leer textualmente cuáles serían las modalidades que la resolución 3314 considera como factibles de ejecución de aquella agresión. Dice el artículo 3, se caracterizará como acto de agresión: a. La invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar a un temporal que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o de parte de él. Esta primera parte calza claramente como un guante en la realidad histórica de la cual nosotros somos testigos. B. El bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o el empleo de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado. Idem que la consideración anterior. El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado. Hasta hace poco era imposible sacar la producción granaria ucraniana por el puerto de Odessa. D. El ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea. E. La utilización de Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentra en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo, toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo. Y F. La acción de un Estado que permite que su territorio sea puesto a disposición o el envío por un Estado en su nombre de bandos armados, grupos irregulares o mercenarios. He querido hacer esta lectura rápida de cómo toda esta resolución, que ella misma establece que la agresión es un crimen internacional, ha sido satisfecha, lamentablemente, in toto, por la Federación Rusa. Por lo tanto,
vamos a seguir profundizando jurídicamente, desde el punto de vista del derecho internacional, cuál es la conducta jurídica. Luego pasaremos a las cuestiones de poder de Moscú, del Kremlin, en relación con Ucrania. El concepto de agresión, muy complejo para tratar desde el punto de vista del derecho internacional, fue dejado en suspenso en el Estatuto de Roma en 1998, cuando se diera nacimiento el mismo a la Corte Penal Internacional en el 2002, al entrar en vigencia el 50º instrumento de ratificación. En ese momento no fue factible definir el tipo delictivo internacional de la agresión, y recién, prácticamente 15 años después, en la conferencia de Kampala, de la propia Corte Penal Internacional, es decir, de su Asamblea de Estados Partes, se definió a la agresión y, como ustedes saben, que la Corte Penal Internacional solo puede perseguir la responsabilidad penal individual y no estatal de quienes cometan crímenes internacionales, prácticamente se repitió esto que acabo de leer, pero ya no como Estado, sino los responsables como personas físicas que impulsaron acciones de este tipo, ya son atrapados por las prescripciones de la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma. Ahora bien, ni Ucrania ni la Federación Rusa son parte integrante de la Corte Penal Internacional, como tantos otros estados. Estados Unidos, la India, el Estado de Israel, España, por supuesto, es parte, Gran Bretaña, Francia, pero ni Ucrania ni Rusia son parte del estatuto. Por lo tanto, va a resultar difícil que el fiscal de la Corte Penal Internacional pueda ejercer su competencia respecto de estados que son res inter alios acta, es decir, terceros ajenos a ese instrumento internacional. Pero debo agregar, y esto es muy interesante, que aparte de lo que entiendo, sin ser un especialista, pero muy apasionado también por el tema, ha sido una chapuza militar, aparte de ser una agresión y un delito internacional por parte de Rusia, también es una chapuza jurídica cómo ha actuado. Cuando el presidente Putin manifiesta al mundo que ha iniciado una operación militar especial, en definitiva es un eufemismo para decir que ha iniciado una agresión contra un Estado soberano, comete el grave error, y esto me preocupa porque quiere decir que esa cúpula de poder, ya vamos a empezar a interactuar con los dos conceptos, que tiene su centro en el Kremlin, entiendo que tiene asesores al menos confusos. Y eso es muy peligroso en una potencia de la envergadura nuclear rusa. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de justificar la, entre comillas, invasión militar especial, la operación militar especial, el presidente Putin aludió al genocidio que se estaba produciendo en el Donbass de ciudadanos rusófonos y vinculados política, étnica y culturalmente a la Federación Rusa. La Convención de Genocidio de 1951, con vigencia de 1952, establece claramente que las cuestiones de genocidio tienen como jurisdicción obligatoria a la Corte Internacional de Justicia. Y tanto Ucrania como Rusia son parte de la Convención del Genocidio, en contra del genocidio. Por lo tanto, al haber manifestado el presidente Putin que se trataba de un genocidio, muy hábilmente los juristas ucranianos le plantearon a su conducción estratégica que efectuara una presentación ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, es decir, el tribunal internacional más importante de la historia de la humanidad, en contra de Rusia y pidiéndole la condena del acto de la agresión y el retiro. Como corresponde a todo tribunal imparcial, la Corte Internacional de Justicia efectuó el traslado a la contraparte para que ésta evacúe su posición y Rusia no dijo nada.
dejó desierta su posición. Concretamente, la Corte Internacional de Justicia, esto ha pasado muy por encima, yo lo juzgo muy importante, modestamente, condenó a Rusia como un Estado agresor y le ordenó que se retirara del territorio ucraniano. Nadie de ustedes ha visto que Rusia se haya retirado de Ucrania. ¿Por qué? Porque el artículo 94 de la Carta de San Francisco, es decir, de la Carta de las Naciones Unidas, establece que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias. Eso todos lo sabemos. Ahora, ¿qué sucede cuando una de las partes no cumpla la sentencia? Bueno, el artículo 94 prescribe que la Corte Internacional de Justicia deberá acudir al Consejo de Seguridad para que éste obligue al Estado remiso a que cumpla la manda de la Corte Internacional de Justicia. Pues bien, ¿cómo el Consejo de Seguridad va a actuar ordenándole eso si Rusia forma parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad y por el derecho de veto, es decir, por la capacidad de nulificar cualquier resolución del Consejo de Seguridad, lo torna inhábil a él al ejercicio de ese pretenso derecho de Ucrania? Fíjense ustedes cómo hemos, de una manera muy sencilla y de una manera creo muy elocuente, señalado cómo el poder y el derecho interactúa en ocasiones de una manera muy clara, como en este caso. Es decir, le asiste la razón judicial internacional a Ucrania, pero para hacer cumplir esa sentencia hay que concurrir al órgano ejecutivo y político más importante de la comunidad internacional, que es el Consejo de Seguridad, y en ese órgano Rusia es uno de los 5 miembros permanentes que goza del derecho de veto. Aparte de señalar que eso significa una violación absoluta del principio de igualdad soberana de los Estados, pero no vamos a ingresar en ese tema porque si no ya nos iríamos a otras cuestiones, quiero señalar con este sencillo ejemplo cómo el derecho no puede excluirse de la consideración de los factores de poder para poder analizar en no pocas ocasiones no solamente aspectos del derecho internacional, sino del derecho diario. Todos sabemos que resulta mucho más difícil enjuiciar al presidente de un gobierno que enjuiciar a alguien que ha robado un par de gallinas en una aldea cercana de alguien. Es decir, la dialéctica de derecho y poder es una dialéctica y una ecuación que está presente en la realidad objetiva de los hechos y de los fenómenos humanos. Y por lo tanto, sabiendo que existe cierta aprehensión universitaria a considerar estos temas, me he animado a plantearlo de esta forma porque me parece un aspecto fundamental en la consideración de cualquier sistema jurídico. ¿Qué es lo que creo yo que debió haber planteado la Federación Rusa? Algo que todavía ni siquiera es costumbre internacional y que pretende ser un sucedáneo de lo que los doctrinarios han llamado el derecho de intervención o la intervención lícita o la injerencia lícita, cosa que a mí no me gusta y no comparto, que es que por cuestiones de afectación a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como sostiene Rusia que estaba y está sucediendo con sus ciudadanos del Donbass, si el Estado responsable de esos actos o quien debería, por acción u omisión, impedir esas violaciones a esos derechos fundamentales no lo hace, existiría en esta concepción que se llama la responsabilidad de proteger, y que es cierto que la Comisión de Derecho Internacional lo está tratando. Hubiese sido mucho más elegante, mucho más racional y mucho más fundamentado tratar, de alguna manera, de justificar, de alguna manera, esta operación militar especial con la responsabilidad del derecho a proteger y jamás con el genocidio. Ahora bien, y aquí empezamos a ingresar a un terreno más discutible
Y esto es una cosa que a mí me encanta, es decir, polemizar o impulsar la controversia, la discusión. Si nosotros nos quedáramos con la guerra que inicia en febrero, hace 201 días, hoy, es como que empezáramos a hablar del Quijote cuando irrumpe Aldonza Lorenzo, o hablar del Martín Fierro cuando aparece el viejo Vizcacha. Es decir, empezaríamos por el capítulo 4 o el capítulo 17 del libro. Este es un libro más complicado, lo que está sucediendo en Europa. Y creo yo que para poder fundamentar científicamente una posición, para poder completar toda la carrera o la cadena epistémica, es necesario hablar desde el prólogo del libro. ¿Por qué? No solamente porque vamos a tener mucha mayor fundamentación científica, que empezando por el capítulo 4 o el capítulo 17, sino que vamos a tener muchas más herramientas para encontrarle una solución al problema. Yo creo que el derecho, como un sistema normativo civilizado, es la herramienta que tenemos los hombres y las mujeres civilizadas para resolver el natural conflicto humano. Este conflicto humano puede ser un conflicto conyugal, un conflicto familiar, un conflicto vecinal o un conflicto internacional. Quienes nunca le hemos tenido miedo al conflicto, sino que creemos que el conflicto forma parte de la vida de las personas, porque pueden existir, y de hecho existen, legítimas pretensiones que se excluyen mutuamente hasta que no se encuentre una manifestación de voluntad común, que en definitiva eso es la solución de un conflicto. Entiendo modestamente que tenemos que empezar el libro desde el prólogo. No ingresaré en la cuestión de Crimea, de cómo Crimea pasa a ser parte de Ucrania. Brevísimamente diré que fue en el marco de aquella cárcel de nacionalidades que era el Imperio Soviético, a pesar de lo que dijo Lenin respecto del Imperio Zarista, que el Imperio Soviético lo replica. Hay una decisión del premier Khrushchev en el año 1954, si no me equivoco, de transferir, como él era ucraniano, de la República Socialista Soviética Rusa a Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, Crimea. Crimea es un aspecto esencial para una potencia de primer orden como Rusia, porque allí se encuentra, por tiranía de la geografía, un puerto de aguas profundas que se llama el puerto de Sebastopol y que es la base más importante de la flota rusa. Concebir a Rusia sin el puerto de Sebastopol es como concebir a los Estados Unidos sin el puerto de Norfolk. Es decir, es directamente inconcebible desde el punto de lo fáctico. Luego se produce la implosión del mundo soviético, voy a ir muy rápido, y en esa implosión del mundo soviético hay reacomodamientos territoriales que quedan muchos de ellos en el aire y suscitan conflictos militares, bélicos. Osetia, por ejemplo, con la Osetia del Sur, Georgia con Abjasia, Armenia y Azerbaiyán con Nagorno-Karabaj, y Ucrania y Rusia con la zona del Donbass. Ahí queda una zona difusa, en donde hay un porcentaje de ciudadanos que podríamos llamar rusófilos o vinculados más profundamente a Rusia que a Ucrania, que ustedes saben perfectamente son idiomas inclusive distintos. La situación se llevó bastante bien hasta el año 2014, inclusive Rusia firmó un tratado por 99 años que fue inscrito en la Constitución ucraniana, por la cual arrendaba Ucrania a Rusia el puerto de Sebastopol. Es una cosa fundamental, y así lo reconocía Ucrania, porque es una cuestión vital para la supervivencia y la seguridad de un Estado, cualesquiera fuera, en este caso Rusia. La situación comienza a desmadrarse en el 2014, con los denominados hechos del Maidán, en donde
algunos llamarán un golpe de Estado, otros lo llamarán una rebelión popular. No entro en ese tema, trato de ser lo más objetivo posible, pero allí se produce un cambio de un gobierno prorruso al cambio de un gobierno, podemos decir, claramente dirigido a Occidente, o yo le diría más bien a la superpotencia allende el Atlántico. Estalla una guerra civil, la guerra civil ha tenido varias resoluciones e intervenciones de Naciones Unidas, inclusive quiero recordarles a ustedes que en un acto criminal, probablemente de las milicias prorrusas, eso todavía no se ha podido determinar, fue derribado un avión de línea que se dirigía desde Holanda, si no me equivoco, hacia Kuala Lumpur, y se produjo la muerte de 350, 320 y tantos inocentes. Pues eso es otro crimen que está allí sin resolver. ¿Y por qué los crímenes están sin resolver? ¿Por qué los crímenes internacionales están sin resolver? Las controversias jurídicas suelen ser esencialmente controversias de principios y de normas jurídicas. Los choques de poderes suelen ser, por el contrario, confrontaciones de densidades de poder. Y esas densidades son densidades de poderes distintas, en donde allí no es que hable el derecho, sino que generalmente se obliga al derecho a que calle y comienza a hablar, no necesariamente por las armas, porque puede ser por el poder económico, pero sí comienza a hablar la imposición de la voluntad ajena por sobre la propia. Y el derecho no puede dejar de dar respuesta a eso. En esta guerra civil hubo importantes conversaciones, se llegó a los acuerdos de Minsk, después se hizo lo que se llamó los 4 de Normandía, concretamente Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Pero lamentablemente, no se hizo caso a lo que enormes políticos, no entro a discutir respecto a sus cualidades éticas, enormes políticos por su trayectoria como Henry Kissinger, George Kennan, Joseph Nye, y por sobre todas las cosas un extraordinario profesor, a quien no tengo el gusto de conocer, de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, establecieron que en este conflicto había líneas rojas. Y había líneas rojas, en el caso de Mearsheimer, en el año 2014 publica un trabajo que lo eleva al Departamento de Estado, en donde señala que una de las líneas rojas es la expansión del Tratado del Atlántico Norte hacia prácticamente el jardín de la Federación Rusa. Ucrania en el año 2019, esto es muy importante, modifica su constitución. Aquí tengo los artículos, es muy interesante, y manifiesta su vocación y su voluntad de pertenecer a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y en noviembre del año 2021, el secretario de Estado Antony Blinken y el presidente Zelensky firman una declaración conjunta, noviembre del 2021, respecto de la voluntad de ingresar por parte de Ucrania a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Obviamente que eso no justifica en absoluto la agresión, que quiero ser categóricamente, nuevamente decirlo, la Federación Rusa ha cometido y sigue cometiendo hasta la fecha crímenes internacionales.
Ahora bien, esos crímenes internacionales tienen que ser llevados a un tribunal. ¿Quién va a llevar a un tribunal a una potencia que tiene 4.500 cabezas nucleares efectivas? ¿Significa que yo avale esto? No. Por tercera vez, lo repudio categóricamente. Pero quiero decir que como hombre amante de la paz y del derecho, la primera víctima es el pueblo ucraniano. Como un humanista, como un amante del derecho natural, sufro por el pueblo ucraniano, que está siendo devastado por una agresión internacional. Y creo que es el gran derrotado de Europa. Ahora bien, ¿cuál es el rol de Europa? ¿Por qué la exposición se llama La encrucijada de Europa? Sabemos que la encrucijada es un cruce de caminos. ¿En qué cruce de caminos se encuentra Europa? Por eso es tan importante, antes de plantearnos frente a la encrucijada, señalar cómo era importante y es importante relatar y referirse a la totalidad, a todo el itinere histórico, político, jurídico de esta guerra. Que esta guerra comienza, sí, formalmente, el 24, creo, de febrero del corriente año, pero cuyo huevo de la serpiente fue sembrado antes. Por lo tanto, para encontrar una solución, que ya cuando vaya finalizando mi exposición la plantearé, es necesario tener la visión paisajística, leonardiana del problema, con una absoluta vinculación con la verdad de la realidad tal cual acontecida y no tal cual yo hubiese querido que fuese. Puesto que si yo mezclo o emponzoño o contamino mi exposición con lo que yo quiero de la realidad, de nada servirá mi exposición ni lo que pueda plantear, sino que trato de ver, no obstante ser un ser subjetivo y bombardeado por todo tipo de influencias, como todos nosotros, trato de ver la realidad tal cual acontecida. Nos encontramos no solamente con la guerra, nos encontramos con un fenómeno migratorio realizado en contra de la voluntad, gente que se busca escapar de la guerra, con ya más de 10 millones de desplazados. Caramba, por lo que llamamos la tiranía de la geografía, la dictadura de la geografía. Esos refugiados no van a la Argentina, esos refugiados vienen a Europa. Y cuando se produjo la destrucción de un Estado norteafricano al cual yo he conocido, o un Estado asiático en el cual yo he estado en varias ocasiones, uno Libia y el otro Siria, esos millones de migrantes no fueron a Estados Unidos, han venido a Europa, o intentan venir a Europa, lo cual genera para Europa un problema de características no solamente demográficas, sino estratégicas, extraordinariamente importante y de una densidad y de un calado que genera o impulsa enormes contradicciones intestinas dentro de las sociedades europeas. Fíjense ustedes cómo una potencia que tiene voluntad de ser gran potencia, como Turquía, utiliza el derecho y utiliza el poder que le da su posición privilegiada geográfica para generar una matriz creadora de poder, y entonces Ucrania es la válvula de los flujos migratorios hacia Europa, y por eso viene cobrando miles de millones de euros a la Unión Europea. Es prácticamente una actitud extorsiva. Fíjense en la relación de derecho-poder, cómo Turquía ha utilizado
no obstante venderle armamento a Ucrania, mantiene una relación con Rusia que le permite interactuar eventualmente hasta como un mediador. Y ha logrado, que ha sido un mérito exclusivo de Ankara, ha logrado que se abran los puertos, particularmente de Odessa, aunque otros puertos menores también, para que Ucrania pueda efectuar sus exportaciones granarias. Pero esta guerra no solamente ha traído esta cuestión migratoria a Europa, sino que esta guerra ha traído un conjunto de sanciones mutuas que no soy ni especialista ni pretendo serlo en economía, pero hasta hace poco tiempo el euro valía un 12%, un 9% más que el dólar. Hoy el dólar está un 2% por encima del euro. Hay una situación económica que la guerra de Ucrania ha significado y significa y significará para Europa un conjunto de inconvenientes muy grandes que yo mucho me temo que van a ir increciendo y no en decreciendo. Pero hay algo más grave aún. Veo a Europa como una casa que se incendia. Y estoy muy preocupado porque también es mi casa. Porque como lo dijo con su extraordinaria generosidad mi amiga Milagros Otero Parga, yo soy un español americano, como todo verdadero americano que se trate y se precie de tal. Por lo tanto, lo que sucede aquí, particularmente en España, que es nuestra madre patria, y lo digo con orgullo, es algo que a los humanistas nos preocupa enormemente. Porque hay una Europa que defender, no como mero espacio territorial, sino es la Europa del románico, del gótico, del Dante, de Cervantes, de Shakespeare, de la pintura al óleo, de Rembrandt. De Gaulle. Es la Europa de los valores, la Europa de la filosofía griega y del orden romano. Y veo con mucho temor, con candente preocupación, que uno de los factores de estas densidades de poder posee armamento nuclear. Y ese armamento nuclear, conocerán ustedes que en las doctrinas militares de quienes poseen armamento nuclear, el armamento nuclear táctico está muy cerca de la línea del frente. Y puede ser que algunos comandantes, no menores, pero sí que estén en la zona de operaciones, puedan echar mano unilateralmente y sin la decisión de la conducción estratégica de su Estado, de uno de dichos artefactos. Pregunta, ¿tiene sentido que una guerra que puede ser solucionada, yo creo que puede ser solucionada y debe ser solucionada mediante el diálogo, tiene sentido atizar cada vez más el conflicto, proveyendo de armamento e impulsando una guerra que incendia la casa europea? ¿No parece mejor tratar de limitar ese foco ígneo, al menos mediante una tregua o al menos provisoriamente, y lograr luego, sí, ya con la tranquilidad de que el conflicto no va a escalar hacia límites que esperemos que nunca se produzcan? ¿O es como dicen algunos que quieren que esto se resuelva en el campo de batalla? Yo no quiero que esto se resuelva en el campo de batalla. Yo persigo que esto se resuelva en una mesa de negociaciones, como se han resuelto tantos conflictos a lo largo de la historia. Pero así como hemos visto los grandes perdedores de esta guerra, que son el pueblo ucraniano y, en mi modesta opinión, Europa, hay también quienes se han beneficiado con esta guerra y se benefician. Y son densidades de poderes que impulsan y atizan el conflicto.
Uno es una potencia del Oriente, que es una gran beneficiaria de todo este conjunto de crímenes internacionales y que apoya al criminal. Otra es una superpotencia allende el Atlántico, que tradicionalmente, en mi modesta opinión, quiere de alguna manera una Europa tranquila, por no decir domesticada. Y atizan el conflicto y avivan las llamas y hacen que el poder se instale por encima del derecho, imponiendo su voluntad, su decisión, su capacidad de imponerle al otro sus propios objetivos. Creo, como San Juan Pablo II, que aquí cerquita, en el Monte de Gozo, dijo: Europa, ponte de pie y sé fiel a tus valores. Que así sea. Muchas gracias.